libro de Minsky que habla al respecto. Entonces, los objetivos de este capítulo es desarrollar un entendimiento de las principales teorías heterodoxas del ciclo económico, entender el porqué las teorías neoclásicas que presumen que los procesos de mercado están equilibrados no aplican en las economías capitalistas del mundo. Sí, para ellos hay un ajuste automático de las economías vía flexibilidad de precios, vía mano invisible, y entonces viene el planteamiento crítico a dicha postura, ¿no? Y también se critica la visión del mainstream de la gran crisis financiera, de la gran moderación. Aquí Bernanke en el 2004, ¿no? Sí, habló de la gran moderación, en el sentido de que se habían logrado condiciones de estabilidad, de crecimiento y que eso iba a persistir. Y resulta que eso pues, motivó más acciones especulativas que desembocaron en la crisis del 2008-2009. O sea, y también el capítulo va encaminado a entender por qué es un error para los hacedores de política descansar en la mano invisible para producir estabilidad económica y financiera, lo que decíamos anteriormente. O sea, y también ser capaces para entender el por qué la estabilidad es desestabilizante. Esta es una cuestión que Minsky, repito, desarrolla en su libro de la inestabilidad derivada de la estabilidad. Sí, porque las condiciones de estabilidad incentiva a los agentes económicos a tomar posiciones de riesgo que terminan desestabilizando la economía, ¿no? Entonces, en la introducción se parte de que a inicios del año 2000 los economistas del mainstream se congratularon por crear la nueva era de la estabilidad económica. Bernanke, decíamos, escribió sobre la gran moderación en el 2004 y la estabilidad era atribuida a una combinación de libre mercado, de regulación del sector financiero, a toda la innovación tecnológica que ello trajo consigo, ¿no? Para supuesta innovación financiera para reducir el riesgo. Y se inscribe también dentro de la globalización para diversificar portafolios. El predominio de las políticas de austeridad fiscal y la mayor dependencia del Banco Central. Entonces, ahí está, ¿no? 3 años después de anunciada la gran moderación, los mercados financieros colapsan en 2007, 2008, 2009. Y luego hacen alusión al libro de Minsky que escribió en el 82, que lo publicó con el título Can It Happen Again? Que si las crisis podían acontecer otra vez. Y en ese libro él concluyó que ante las restricciones institucionales puestas por el New Deal, ello no era posible. ¿Por qué? Porque el sistema financiero estaba regulado. Ya había una gran participación del Banco Central, del gobierno, que evitaría el surgimiento de otra crisis. O sea, sin embargo, en las décadas que siguieron, de la publicación del libro de Minsky en el 82, las restricciones del New Deal fueron removidas. Esto lo hizo Clinton en los 90, cuando usted estuvo presidente de Estados Unidos. Dejó de lado las restricciones que estaban presentes en el... que estaban presentes en uy, perdón. Perdón, estoy en clase, era mi hijo. Perdón. Bueno, entonces Clinton, decíamos, dejó de lado las restricciones del New Deal y, pues, lógico, dio más paso a todas las acciones especulativas que desembocaron en mayores crisis financieras. Entonces, Minsky murió en el 96. Lógico, empezó a preocuparse ante esta desregulación del sistema financiero que se estaba dando y que pues, llevaría a las cuestiones de mayor inestabilidad y crisis. Entonces, bueno, viene el análisis de los ciclos económicos y crisis. O sea, cómo los economistas por mucho tiempo se han preocupado de las fluctuaciones económicas, ¿no?
y se han identificado diferentes clases de ciclos. O sea, están el ciclo vinculado a los cambios vinculados de inventarios y duran en promedio 39 meses. Está el ciclo juglar, que dura entre 7 y 8 años y está vinculado a la inversión en planta y equipo, ¿no? O sea, en el sentido de la madurez, la maduración de las inversiones. El ciclo de Kuznets, de 20 años, vinculado a los cambios demográficos, y el ciclo de las largas olas de mayores innovaciones, tales como la electrificación, la automotriz, ¿no? Y de hecho, después hubo planteamientos a raíz de en qué medida la ola tecnológica de la cibernética vendría a generar todo un ciclo de expansión y pues no generó los ciclos de expansión que generó la electrificación o la industria automotriz, ¿no? Pero bueno, los factores financieros juegan solo un pequeño rol en las fluctuaciones de largo plazo, o sea, análisis que algunos economistas han colocado. O sea, un pequeño rol en las fluctuaciones de largo plazo de los factores financieros. Los economistas estudian la inestabilidad financiera, dice, han tendido a centrarse en los periodos de crisis financiera que coincide con el pico del ciclo económico más corto, aunque las crisis financieras pueden ocurrir en otros tiempos durante el ciclo, ¿no? Una economía puede ser financieramente inestable, pero manejable para evitar una crisis, ¿no? O sea, y como la inestabilidad económica tiene sus raíces en una causa financiera, que es lo que se van a ir analizando, ¿no? La variedad de explicaciones de las causas de la inestabilidad financiera ha sido, o sea, ha sido ofrecidas un montón de explicaciones, ¿no?, con respecto a las causas de la inestabilidad financiera. Una posible causa podría ser la manía, ¿no? Hay que ver el libro de ¿cómo se llama? Aquel que escribió el libro Las crisis de manías. Bueno, ahorita me acuerdo. Dice, podría ser una manía especulativa en que un gran número de inversores desarrollan expectativas irreales de ganancias a ser hechas. O sea, generan expectativas, ¿no? Y en función de esas expectativas generan inversiones que después no se cumplen y después viene el colapso. O sea, ellos piden prestado para financiar la compra de activos, eventualmente la manía termina, los precios se colapsan y sigue la bancarrota, ¿no? Entonces, los booms se desarrollan impulsados por esquemas fraudulentos, ¿no? Que fue justo lo que aconteció en la crisis esta de 2008-2009, como las mismas calificadoras internacionales calificaban como AAA títulos financieros que no tenían respaldo alguno, ¿no? Y eso generaba mayor liquidez, mayores inversiones en esos nuevos títulos que no tenían respaldo alguno, que desembocaron en la gran crisis del 2008-2009. Otras explicaciones del mainstream se centran en una rápida interrupción de la oferta de crédito que fuerza a disminuir el gasto precipitando una caída cíclica. Y sí, casi siempre toda crisis la explican por una expansión monetaria, por una expansión crediticia, y la cuestión es de que finalmente no se viene de repente esta cuestión de la disminución de un gasto precipitado que contrae demanda y por lo tanto no se realizan todas las inversiones que anteriormente se efectuaron. El enfoque monetarista atribuye la inestabilidad financiera. Dice, el Banco Central expande la oferta monetaria demasiado rápido, lo que impulsa un boom de gasto, ¿no? Que justo fue, sí, pues, casi siempre decían que la crisis esta fue que a raíz de la recesión del 2001-2003, el Banco Central había mantenido por mucho tiempo una baja tasa de interés que dio lugar justo a la expansión de las hipotecas que desembocaron en la crisis. Es decir, el Banco Central reacciona ante una eventual inflación, disminuyendo la oferta monetaria, que el gasto se
promedio anual. Greenspan, que era el jefe de la Fed, dijo, no, pues este crecimiento se va a traducir en incremento de la inflación. Entonces, lo que él hizo fue aumentar la tasa de interés para evitar presiones inflacionarias en un contexto donde todas las familias y empresas estaban altamente endeudadas y el aumento de la tasa de interés, pues lógico, acentuó los problemas financieros de las empresas y familias que tuvieron que disminuir con su inversión y se da el contexto de estancamiento del 2001 al 2003. Y resulta que la inflación nunca se presentó, ¿no? ¿Por qué? Porque ese crecimiento que se dio en los 90 iba acompañado de incremento de la inversión, incremento de la productividad, y que nunca se presentó, repito, el temor de la inflación. O sea, que no había justificación de haber aumentado la tasa de interés de una política monetaria restrictiva, ¿no? Dice, en crisis crediticia, en los llamados credit crunch, los acreedores reducen rápidamente la oferta de créditos a los deudores porque el Banco Central adopta una política monetaria restrictiva, ¿no? O sea, si ustedes ven el periódico el día de hoy, ahí anuncia cómo la banca ha disminuido el crédito a las medianas empresas, justo ante expectativas de incapacidad de pago de la deuda, y pues esa situación viene o sea, tenemos alta tasa de interés y luego restricción crediticia, pues viene a ahondar más los problemas que se presentan. O sea, más va a aumentar la cartera vencida, debido a que ante mayor contracción económica, menos capacidad de pago de la deuda. Dice, uno podría incorporar la inestabilidad del tipo de cambio y la deuda externa como una causa que precipita la inestabilidad cambiaria, especialmente en países en desarrollo. Que justo, o sea, ante la devaluación que se dio a inicios de la pandemia, que pasó la paridad de 18 a 25, 20 y tantos, pues vino a incrementar el costo de la deuda externa en términos de pesos, que viene a generar problemas a los sectores endeudados, tanto públicos como privados, que los obliga a contraer su gasto, entonces más contracción económica pasa a darse. Cómo la devaluación aumenta la carga de la deuda que causa default y crisis, ¿no? Lo que hemos dicho. O sea, cuando las ganancias crecen en el curso de la expansión, el valor de la empresa se incrementa y su habilidad para conseguir crédito, sí, ¿no? Y ahorita está pasando todo lo contrario, ¿no? O sea, está cayendo las ganancias, está cayendo la actividad económica, no hay expectativas, entonces se desvalorizan los activos y por lo tanto menos capacidad crediticia pasan a obtener, ¿no? Y la banca pues tampoco menos presta ante esta situación. Entonces, generalmente la demanda no se mantiene debido a que el ingreso del trabajador es restringido, que limita el crecimiento del consumo, que es justo lo que está aconteciendo, ¿no? No se cumplen las expectativas de ganancias y causan que el valor del mercado de las empresas caiga. Algunas empresas tienen que liquidar activos para encarar los compromisos de deuda. Pues sí, están altamente endeudadas, no tienen ingresos para pagar deuda, entonces venden activos para pagar pasivos. Y ante la venta de activos, pues tiende a bajar el precio de los activos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Pues trata de inyectar liquidez en los mercados financieros para valorizar los activos financieros, para evitar que se recrudezca el problema de insolvencia, ¿no? O sea, eso aconteció en la crisis de 2008-2009, eso aconteció en la crisis actual, como los bancos centrales inyectan liquidez en los mercados financieros para evitar fuerte caída de los activos financieros y así evitar la llamada deflación de deuda, que se recrudezca el problema de insolvencia. Y de hecho, aquí también en México, decíamos que en abril el Banco Central pasó a comprar deuda de la banca comercial, de corporaciones. ¿Para qué? Pues para que la banca tuviera liquidez, no se viera afectada por los problemas de insolvencia de estas empresas y que esa liquidez se tradujese en mayor crédito. Pero el problema es que los créditos de abril a septiembre han caído, los créditos al sector comercio, ¿no? Evidenciando que esa transferencia de recursos no se ha traducido en mayores créditos como se esperaba. ¿Y justo por qué? Porque la misma banca es más precavida. El acceso al crédito llega a ser más difícil y el precio de las acciones se colapsa, ¿no? Entonces, lo que los bancos centrales tratan de hacer es que evitar un fuerte colapso del precio de las acciones. Entonces, vean cómo los mercados financieros se han recuperado, no obstante que la crisis sigue, justo por la liquidez inyectada por los bancos centrales.
Entonces, la respuesta de las empresas puede hacer las cosas peor. Es decir, están reduciendo el empleo y la producción y tratan de mantener precios. Entonces, o sea, y esto empeora la macroeconomía, ya que deprime demanda y hace más difícil vender la producción al precio deseado. O sea, ahí están las empresas, al no recibir apoyo, al ver restringir la demanda, están contrayendo producción, aumenta el desempleo y esto viene a contraer más la demanda y por lo tanto afecta más los ingresos de los individuos y seguimos en el contexto de crisis. Las empresas con problemas son forzados a vender activos, ya lo dijimos, ¿no? O sea, puede generar pánico financiero que lleva a vender activos y su valor poder pagar lo que debe y entonces se desvalorizan los activos y se acentúa el problema de insolvencia. Entonces las firmas marginales son eliminadas y el capital depreciado no es reemplazado. Y luego, pues menos en un contexto donde no hay expectativas de crecimiento, pues lógico, hay destrucción de planta productiva por el cierre de empresas, el quiebre de empresas, y nadie está invirtiendo porque no hay expectativa alguna de crecimiento. En la visión de Marx, dice, las crisis son inevitables debido a las contradicciones inherentes al capitalismo, ¿no? La crisis llegarían a ser severas hasta que los trabajadores reemplacen el capitalismo con el socialismo. Keynes también vio la tendencia hacia la crisis como inherente al capitalismo. O sea, de hecho, Keynes leyó primero a Marx para hacer su teoría general, ¿no? Y las únicas críticas que le hace Marx son en pie de página para criticarlo en lo político, pero todo su sustento teórico, las aportaciones de Keynes económicas vienen de la teoría de historia crítica del pensamiento, ¿no? De Marx. Está la tendencia a operar debajo del pleno empleo, o sea, señala a Keynes como hay una tendencia a operar debajo del pleno empleo y a generar excesiva desigualdad relacionado a la incertidumbre y la preferencia por liquidez. Es decir, cómo, sí, o sea, justo, o sea, Keynes no te habla del ejército, te habla de desempleo, que te presiona la baja de los salarios, y, o sea, te lleva a la desigualdad, que te contrae demanda, te contrae la actividad económica, generando esta cuestión de incertidumbre y la cuestión de la preferencia por liquidez, o sea, que se da ante qué? Se da ante la incertidumbre, ¿no? En un contexto de incertidumbre, pues las empresas no invierten, ¿no? Y luego también las familias restringen su consumo porque no saben qué es lo que va a pasar a futuro, ¿no? Entonces hay una preferencia por liquidez que te viene como consecuencia, o sea, resultado de dejar de invertir, dejar de consumir, que te viene a contraer más la actividad económica, ¿no? La teoría de la crisis de Marx. Dice, en vez de explicarlo por las manías irracionales o los shocks exógenos que emanan de autoridades monetarias, esos enfoques atribuyen las crisis a factores endógenos. O sea, todos los marxistas atribuyen la crisis a factores endógenos y no a factores exógenos como hace el enfoque convencional. La anarquía de la producción de Marx es característica inevitable de la economía, ¿no? En que las decisiones son hechas en la búsqueda de ganancias. El sistema capitalista está sujeto a desproporcionalidades de producción, en donde los bienes producidos no pueden ser vendidos para realizar las ganancias esperadas. Es decir, expectativas de que la demanda siga creciendo y el problema es que cuando la demanda no crece en la forma esperada, y luego más porque decíamos en contextos de contracción, digo, de alta concentración de la riqueza, los sectores de altos ingresos consumen cada vez menos, entonces repito, en contexto de pobreza, pues los pobres no tienen capacidad de consumo, entonces de ahí se da el desequilibrio entre capacidad productiva y producción con respecto a demanda, se presentan los problemas de realización, no hay, las ganancias esperadas no se concretan y viene la crisis. La producción empieza con dinero y algo de ello es prestado, o sea, las empresas piden prestado para realizar la inversión, ¿no? O sea, para comprar trabajos, instrumentos de producción y para producir bienes para la venta,
¿no? Dice, algo de ello no puede ser vendido. O sea, tú te endeudas para producir, pero resulta que parte de esa producción no se vende. Entonces, al no vender, pues no vas a tener ingresos para poder pagar la deuda a la cual recurriste para realizar la inversión. Entonces, ocurre la bancarrota. Entonces, Marx arguyó que el dinero es precondición para un ciclo económico, debido a que permite la separación de venta y compra, ¿no? Si uno vende por dinero, entonces una venta no necesariamente crea una demanda. Es decir, aquí viene la crítica a la ley de Say de que la oferta crea su propia demanda. Entonces aquí dice la oferta no crea su demanda, ¿no? En el sentido de que no toda, o sea, están los problemas de realización de la producción, ¿no? Entonces, no vas no hay garantía de de lo que produces se venda, ¿no? Dice, uno puede postergar la próxima compra, ¿no? O sea, tú puedes tener ingreso, pero ese ingreso no se va a traducir rápidamente en mayor demanda, sino tú puedes postergar la compra, ¿no? O sea, los bienes producidos pueden no ser vendidos debido a que los capitalistas han mal percibido la demanda por las mercancías que ellos producen, ¿no? O sea, si bien tú estás generando empleo, estás demandando insumos, estás generando ingreso, pero ese ingreso que estás generando vía empleo, vía compra de insumos, no necesariamente se va a traducir en mayor demanda por tus productos, ¿no? Las ganancias pueden ser menores a las esperadas. O sea, Marx define el proceso capitalista, o sea, dinero, ¿no? Proceso productivo, para terminar con dinero incrementado, ¿no? Los capitalistas pueden vender para recuperar el dinero con que empezaron. Deben vender para recuperar el dinero con que empezaron. Entonces ellos no producen bienes para su propio uso, sino producen bienes para obtener ganancias, ¿no? Y la cuestión es que los capitalistas, y luego más en un contexto de economía abierta, están sujetos a competencia. Entonces, si las importaciones desplazan tu producción nacional, lógico, las empresas no van a obtener los ingresos para poder subrogar el, el pago de la deuda que contrataste para realizar la inversión, ¿no? Entonces, como Marx no estaba interesado en la teoría de la ganancia de estafa, claro, está basada en la compra barata y vender caro, ¿no? O sea, Marx hizo explicar el origen de las ganancias en el proceso de producción, el proceso productivo, ¿no? O sea, como el proceso productivo es cuando se crea la explotación, se crea la ganancia. O sea, los capitalistas serán capaces de alcanzar demanda si la demanda agregada es suficientemente alta y propiamente distribuida, ¿no? Y el problema que resulta es pues que la demanda no es propiamente distribuida, ¿no? Para generar condiciones de realizar tu producción. Si no se da ello, las cosas pueden ir mal y precipitar una crisis, incluyendo sobreproducción de mercancías o una caída en la tasa de ganancia. Dice, se necesita una teoría de la demanda efectiva basada en una teoría monetaria de la producción que permita la posibilidad de la crisis. Marx arguyó que el capitalismo está sujeto a severas crisis. Esto es debido a la tendencia a reemplazar trabajo vivo, trabajo humano con trabajo muerto. Aquí está la cuestión de la composición orgánica del capital, ¿no? En la teoría de Marx, solo el trabajo vivo puede producir plusvalía. Dice, en una caída de ganancia, los capitalistas tienen menos razón de producir, lo que genera recesión ocasionada por demanda insuficiente. Ahora, ¿y qué es justo lo que ha venido aconteciendo, ¿no? En las últimas décadas, de los 80 a la fecha a nivel mundial? Pues como las ganancias ya no son tantas en la esfera productiva, entonces dejan de invertir allí y pasan a invertir en el sector financiero, ¿no? Y de ahí el llamado proceso de financiarización de las economías, donde las mismas grandes corporaciones valorizan más su ganancia en la esfera financiera y no tanto en la esfera productiva. Y eso se evidenció en la crisis de 2008-2009, donde hay estudios que demostraron que el 40% de las ganancias de grandes corporaciones era a través de la ganancia financiera. Caen las bolsas, entonces ahí rápidamente el por qué la crisis financiera repercutió
instantáneamente el proceso productivo. La recesión hace difícil realizar ganancias y pagar deudas, que puede generar un incremento de demanda por créditos para pagar deudas. Y es el problema, ¿no? Repito, que se ha venido repitiendo en los últimos años. Y luego, otra vez, ¿no? La venta de activos ocasiona una caída de precios. Entonces, de ahí que los bancos entran a los mercados financieros justo para evitar caída del precio de las acciones, porque vendría a recrudecer más el problema de incapacidad de pago de la deuda, ¿no? Entonces, aquí los autores pues, hacen referencia al libro de Baran y Suisi, de la tendencia a aumentar la explotación del trabajo para contrarrestar la tendencia creciente de la tasa de ganancia. Dice, el excedente, eso está en el libro de Baran y Suisi, ¿no? Dice, el excedente debe ser absorbido a través de aumentar consumo, inversión o desperdicio. Dice, como el consumo cae en proporción a las ganancias y la inversión genera exceso de capacidad, tal que la inversión disminuye, dice, el desperdicio es la única solución. Sí, porque dice, el excedente tiene que absorber vía consumo, inversión o desperdicio. Dice, porque la boca del consumo está en la producción marginal a consumir, que disminuye en los altos ingresos, ¿no? Y luego la inversión, repito, termina generando capacidad ociosa. Y el exceso de capacidad ociosa termina disminuyendo la inversión, ¿no? Entonces ahí que dice que el desperdicio es la única solución, ¿no? Entonces el desperdicio dice toma la forma de gasto militar y el sector financiero que absorbe el exceso de plusvalía creada, o sea, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Y luego analizan a Kalecki, ¿no? Donde señala que el capitalismo maduro exhibe una tendencia a producir exceso de capacidad que lleva al estancamiento, ¿no? Sí, este exceso de capacidad pues lleva a tener a los países a buscar otros mercados para realizar su producción. Entonces la competencia se realiza en los mercados en el comercio internacional, y también pasa a ser insuficiente y luego más ahora, ¿no? Vemos la caída de la economía mundial, la caída del comercio internacional y está el estancamiento generalizado. Entonces la demanda por bienes de consumo es restringida por los bajos salarios. La demanda por bienes de inversión, dice, es una función de la ganancia realizada. El exceso de capacidad productiva limita la demanda por nuevo equipo de capital. Es decir, decíamos, si las empresas están trabajando con capacidad ociosa, con exceso de capacidad, pues lógico, no hay decisiones de inversión para seguir incrementando la planta productiva. O sea, no por nada, repito, ¿qué es lo que está pasando hoy en día en México? La inversión traía una caída de 30% en el segundo trimestre, en el tercer trimestre trae una caída de 16.6%, ¿no? Y luego si eso le sumamos el quiebre de empresas y cierre de empresas, pues hay una destrucción de planta productiva que al no haber expectativas de crecimiento, pues menos decisiones de inversión pasan a darse, ¿no? Entonces, de ahí que resalta que se necesita otro origen de demanda espontánea, tal como innovación tecnológica para absorber capital o incremento del gasto del gobierno, que en nuestro caso no se está dando, carajo, ¿no? A diferencia de que otros países están reaccionando con incremento del gasto público para frenar la crisis. El problema es empeorado por un aumento del grado de monopolio, donde la capacidad de fijar precios es apoyada por menor producción, ¿sí? Como las estructuras oligopólicas te frenan más la viabilidad de salir de la crisis, ¿no? Dice, la demanda deprimida solo empeora el problema cuando la economía se estanca, ¿no? Que es justo lo que, repito, o sea, no por nada todos los gobiernos están reaccionando, incrementando el gasto público. ¿Justo para qué? Pues para contrarrestar la demanda deprimida derivada del desempleo, los bajos salarios, de la caída de exportaciones. Luego analizan Steindl, Joseph Steindl, que es un libro que todo economista debería leer, chivo, igual que a Kalecki, igual que a Keynes, igual que a Marx, ¿no? Joseph Steindl en su libro Madurez y Estancamiento arguye que la tendencia hacia el estancamiento
implica que las tasas de crecimiento del capital y de ganancia caen. Allí, en las decisiones de inversión de Steindl, las decisiones de inversión están en función de la acumulación interna de capital, de la relación de endeudamiento, del grado de utilización de la capacidad productiva. O sea, ¿qué es lo que dice? Dice, al aumentar la capacidad utilizada, pues lógico, aumenta las decisiones de inversión. Y si aumenta la capacidad ociosa, pues disminuye las decisiones de inversión. Y luego también con respecto a la relación de endeudamiento. Dice, a mayor relación de endeudamiento aumenta el riesgo, aumenta el riesgo, ¿no? Entonces ahí lo que hace la banca es te presta mayor alta tasa de interés, porque estás altamente endeudado. Entonces su viabilidad de recuperar el crédito es cada vez menor, tomando en cuenta tu alto nivel de endeudamiento, ¿no? Entonces al aumentarte la tasa de interés, pues te empeora tu dinámica de acumulación y menos capacidad de invertir pasas a tener. Y la misma empresa también, ¿no? Al tener alto nivel de endeudamiento, dice, si sigo invirtiendo, voy a comprometer más mi capital, porque al invertir, al pedir crédito, la banca te pide colaterales, dice, y ya estoy altamente endeudado, entonces puedo perder mi capital, entonces también lo lleva a no seguir invirtiendo, ¿no? Y lógico, el alfa, que es la dinámica de acumulación, si la dinámica de acumulación mejora, pues aumenta tus decisiones de inversión. Si bajan tus ganancias, pues lógico, vas a invertir menos. Dice, el capital monopólico mantiene los precios frente a una menor demanda, cortando la producción, llevando a mayor exceso de capacidad. O sea, como las estructuras oligopólicas, a mantener altos precios, pues te mantienen restringida la demanda, te generan alto nivel de capacidad ociosa que te restringen la inversión. Dice, todos estos enfoques se inspiran en Marx, de que la tendencia de la crisis es inherente a la dinámica del sistema capitalista. O sea, como los ciclos, la crisis son endógenas al sistema. Luego pasa a analizar las teorías de las crisis keynesianas y post-keynesianas. Digo, si hay alguna pregunta hasta aquí, me pueden parar, porque se me hace que voy muy, muy a prisa, ¿no? ¿Cómo vamos? José. Sí, doctor. Sí, sí, todo bien. Bien. Sí, bueno. Todo bien. Ok, Marco Antonio hola. tiene la mano levantada, por favor, habla cuando quieras. Hola, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿soportan las finanzas públicas seguir incrementando la deuda pública, teniendo en cuenta que sigue subiendo, pues, el costo financiero de la deuda? Bueno, se decía que en el periodo de Peña Nieto, por minuto, se incrementaba la deuda a 1.7 millones por minuto. Pues ya vimos que de 2019 a 2020 se incrementó un 10% el endeudamiento público de esta cuarta transformación. ¿Podemos llegar hasta el 100% del Producto Interno Bruto de endeudamiento? O sea, ¿es posible? Yo veo que en Estados Unidos lo hacen y se van más allá del 100% de deuda del Producto Interno Bruto, pero México está en el 50 casi, ¿no? No, ya lo rebasó. Ok. Todo esto para sí. lo que usted señalaba, ¿no? Sí. Para implementar gasto. Sí. Entonces, pues analizando el presupuesto de egresos de la Federación, cada año se va incrementando, pero no se empuja el gasto público productivo. Sí, Mira, el problema es de cómo este gobierno, el gobierno que tenemos actualmente, está viendo incrementada su deuda sin incrementar el gasto, ¿no?
Justo, ¿por qué está aumentando la deuda? Porque está gastando el gobierno cada vez menos, y al gastar cada vez menos contrae la actividad económica, disminuye el ingreso de las empresas e individuos y termina recaudando menos. Y al recaudar menos sigue el déficit fiscal y sigue creciendo el monto de la deuda. Y luego también la deuda ha crecido por el incremento en términos de pesos de la deuda externa. Y la deuda va a seguir creciendo y la relación de endeudamiento va a seguir creciendo a pesar de que el gobierno no está incrementando el gasto. Entonces, lo que yo he venido escribiendo, y también en el libro de la austeridad fiscal, que el gobierno no puede pagar su deuda, tampoco las empresas y las familias en un contexto de contracción económica. Para poder pagar la deuda y disminuirla hay que crecer, ¿no? Y para poder crecer hay que incrementar el gasto, ¿no? Y puedes caer en más deuda, pero es diferente caer en más deuda en un contexto de crecimiento económico que se va a traducir en mayor recaudación tributaria que te va a permitir que terminar pagando esa deuda, en el momento en el cual recaudas más. Y aquí la cuestión es la tasa de interés. No por nada ya se dio cuenta el presidente, en algunos de sus discursos ha dicho que el Banco Central debe bajar más la tasa de interés. Y de hecho se esperaba que lo hiciera el jueves pasado y no, la mantuvo en 4.25. ¿No? Mi planteamiento es que la tasa de interés del Banco Central debe ser 0 o 0.1, no 1, sino 0.1, ¿no? O 0. ¿No? ¿Justo para qué? Para que el gobierno gaste lo que quiera para frenar la pandemia y evitar mayor quiebre de empresas, evitar mayor desempleo, reactivar la economía, y eso le va a permitir recaudar más para disminuir el déficit y pagar la deuda, ¿no? Porque la deuda no se paga en contexto de contracción económica, tienes que crecer, tienes que incrementar el gasto, ¿no? Para reactivar la economía, para poder recaudar más, ¿no? O sea, el gasto es el que genera el ingreso, ¿no? Si el gobierno no gasta, no va a tener mayores ingresos, ¿no? Tributarios, ¿no? Muy bien. Y repito, y te puedes pasar a una deuda, repito, de 56%, como está ahorita, a 70%, pero impulsando el crecimiento económico. Y eso te va a permitir que recaudar más, justo para volver a disminuir esa deuda, ¿no? Y la cuestión es de que la tasa de interés, que el Banco Central la acompañe ese incremento del gasto público, lo acompañe vía disminución de la tasa de interés. Muy bien, muchas gracias. Y la segunda pregunta, ¿no? Yo sé que los conflictos electorales están ya a peso en Estados Unidos. ¿Va a haber un punto de quiebre en esta situación que le pegue necesariamente al peso mexicano? Según su opinión, ¿cuándo empezaría esto? Porque prácticamente ya nada más faltan 10 días hábiles para que lleguemos a diciembre y pues tenemos mala suerte con los meses de diciembre, recordando 1994, ¿no? Mira, o sea, ¿cuál fue bueno, el día de mañana se publica mi artículo, o sea, todos los martes se publican mis artículos, y está referido al discurso de la mañanera del día 12, donde el presidente y el secretario de Hacienda se ufanaron de que las calificadoras internacionales tratan bien a México, ¿no? Y la cuestión es de que, ¿por qué lo tratan bien? Porque México ha venido adelantando el pago de la deuda externa, ¿no? ¿Y a costa de qué? Pues a costa de estar restringiendo el gasto público, a costa de estar restringiendo la actividad económica, a costa de no estar salvando a las empresas que están quebrando, a costa de no estar generando empleo, a costa de no estar apoyando a los desempleados, a costa de no estar aumentando el presupuesto a los hospitales para el combate a la pandemia, ¿no? O sea, la preocupación del gobierno es ser bien visto por los calificados internacionales, y ahí está, lo publicitan, ¿no? Puta, ¿y el país qué? ¿Que se lo lleve el carajo como lo está llevando, no? Entonces, ¿para quién se gobierna? ¿Para quién se gobierna? Y la cuestión es que todo está encaminado ¿qué? A mantener la convertibilidad peso-dólar, ¿no? A mantener la estabilidad del tipo de cambio. ¿En favor de quién? Del sector financiero. Ahí están
las reservas internacionales, 190,000, más de 190,000 millones de dólares. ¿Por qué? Por la alta tasa de interés con la cual trabaja el Banco de México. ¿Para qué? Para que el capital venga y no se vaya. La tasa de interés internacional está en cero, ¿no? Cercana a cero, y aquí la tienen 4.25, y eso te provoca ¿qué? Gran entrada de capitales para abaratar el dólar, ¿no? Ve al aeropuerto, está el dólar a 12.35, ¿no? Ok. Digo a 12.35, está a 19.35 el dólar en el aeropuerto, ¿no? ¿No? Entonces, y repito, ¿a costa de qué? De la profundidad de la crisis, ¿no? De que las empresas siguen quebrando, sigue habiendo desempleo, ¿no? Entonces, pues no, repito, la preocupación del gobierno es evitar a toda costa la devaluación. ¿A costa de qué? De estar profundizando la crisis. Pero eso es insostenible, ¿no? Entonces, El tipo de cambio para mediados del próximo año va a ser otro, ¿no? Y de ahí te acuerdas, ¿no? muy bien, doctor, ya finalizando mi pregunta, entonces tenemos dos crisis, ¿no? La crisis internacional por todo esto de que se detuvo la maquinaria mundial económica y pues la crisis interna provocada por estos señores que, como usted dice, no saben para qué se utiliza el Banco Central. No, yo adjudicaría más la crisis a los problemas internos, ¿no? Porque los otros países están reaccionando. China va a crecer este año. Japón también va a crecer este año. Y la cuestión es de que nosotros no estamos instrumentando políticas para encarar la crisis, ¿no? Sino lo contrario, las políticas que se están instrumentando de alta tasa de interés y austeridad fiscal profundizan la crisis, ¿no? El próximo año va a ser peor que este, ¿no? Pero Muchas bueno, gracias, doctor. ok, sigamos porque es mucho todavía el material por delante. Gracias. ¿O alguien más quiere hacer alguna pregunta, perdón? ¿Alguna intervención? Yo querría preguntarte, Arturo, si Sí. respecto a esta propuesta de bajar la tasa de interés, ¿ves que hubiera alguna, es de tipo político, me pregunta, el cambio a Joe Biden, ¿crees que pueda favorecer eso? Salir de Trump a Biden. No, 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 no. Tan capitalistas uno como el otro. Es decir, Biden representa los intereses del sector financiero estadounidense. Siempre Claro. tiene una política en contra de los trabajadores estadounidenses. Igual su vicepresidenta, ¿no? No, no, no. Es decir, que México no Bueno, va a ir, que no va a ir mejor que con Biden que con Trump en absoluto. O sea, ¿cuál ha sido yo la también historia? creo que ni uno ni otro, y me gusta el enfoque que tienes en el sentido de que lo de mantener la paridad peso-dólar, en realidad lo que estamos haciendo es fortalecer al dólar porque pues estamos trabajando para respaldarlo y eso pues realmente no es. Y hay que tomar en cuenta de que el dólar se ha venido devaluando a nivel internacional, ¿no? Primero tuvo una fuerte apreciación a raíz de la pandemia, porque todo el mundo se refugió en el dólar, pero de mayo, de junio para acá, se ha venido devaluando el dólar en relación al euro, ¿no? Y al yen, Ujú. ¿no? Y al yuan. Y la cuestión es de que como México mantiene su paridad con el dólar, pues nosotros nos estamos devaluando con respecto a las otras monedas, ¿no? Claro. Bueno, es un tema importante. Gracias, Arturo. ¿De qué? Bueno, entonces seguimos con las crisis, las teorías de las crisis keynesianas y post-keynesianas. Aquí empiezan enseñando a Fischer. Fischer atribuyó la severidad de la Gran Depresión al colapso de los precios de los activos y la crisis financiera que resulta de los defaults, de los no pagos, ¿no? Pero aquí la cuestión es que el colapso de los precios de los activos es una resultante de la crisis, ¿no? La cuestión del no fault, o sea, también, o sea, ¿por qué se da la incapacidad de pago? Bueno, ¿por qué? Porque no crecieron los ingresos de los deudores, ¿no? Que se manifiesta en no pago, ¿no? Entonces la cuestión
el por qué no se realizaron, no se concretaron las ganancias o los ingresos suficientes para evitar los defaults, ¿no? Entonces dice, en menores precios se tienen que vender activos para pagar deuda, ya lo habíamos dicho, ¿no? Y la bronca es esa, que al vender activos, pues más bajas el precio de los activos y entonces menos logras ingresos para poder pagar la deuda. Y no por nada, decíamos, los bancos centrales entran a los mercados de capitales para frenar la caída del precio de las acciones, para evitar que crezca, que se dé la mayor inestabilidad, la mayor crisis de incapacidad de pago, ¿no? Keynes concluyó que no hay fuerzas autorreguladoras que muevan los recursos del pleno empleo. Bueno, ya lo habíamos dicho, ¿no? O sea, como el sistema nunca te genera condiciones de pleno empleo, ¿no? Sí, porque en el enfoque neoclásico te dice que sí, que el sistema se autorregula vía flexibilidad de precios y salarios. Si hay desempleo, bueno, pues eso va a bajar los salarios y el menor salario va a incrementar el empleo. Y pues resulta que eso no se da, ¿no? Es decir, esta relación de menores salarios, mayor empleo en absoluto, ¿no? Sino al contrario, los menores salarios te llevan a caída de demanda y por lo tanto cae la producción y cae la generación de empleo. Entonces las expectativas de largo plazo están sujetas a la incertidumbre de cambios en el futuro, en el tipo y cantidad del stock de activos, cambios en los gustos del consumidor, demanda efectiva y cambios de los salarios. O sea, ¿de qué dependen las expectativas? Pues sí, efectivamente, los cambios en el tipo y cantidad de stock de activos, ¿no? De los cambios en los gustos del consumidor, o el comportamiento de la demanda del consumidor, de la demanda efectiva y los cambios de salarios. Estamos en un contexto donde decíamos, está habiendo destrucción de planta productiva, hay caída de demanda por el desempleo, por los bajos salarios, por la desigualdad del ingreso. Y pues todo esto te atenta sobre las expectativas de largo plazo y de ahí que no hay decisiones de inversión, ¿no? Entonces, las decisiones de inversión dependen de las expectativas que están sujetas a cambiar, ¿no? Entonces, y sí, como el gobierno te actúa en favor de lo financiero, de la estabilidad del tipo de cambio, no te actúa en favor de lo productivo, porque lo productivo requiere incremento de gasto para incrementar demanda. Lo productivo requiere baja tasa de interés para disminuir el costo de inversión y el costo de la deuda, ¿no? Bueno, dice, nuestro conocimiento del futuro es precario. Pues sí. ¿Quién puede adelantar cómo va a estar la economía mexicana en el 2021, 2022, 2023? Pues yo podría decir que vamos de mal en peor, carajo, pero bueno. Y en ese contexto, pues repito, pues las empresas no están invirtiendo, ¿no? Pues este gobierno empecinado, ¿no? a favorecer el ahorro y no la inversión, repito, es siglos de retraso del conocimiento económico. Estaba leyendo un artículo, a propósito, mi hija se los mandó por correo, léanlo, ¿no? El debate que tiene Keynes con los economistas de entreguerras, con los economistas de la London School of Economics, en la década, a fines de los 20 y los 30, las discusiones que tiene con Hayek, las discusiones que tiene con Robbins. Es interesante, ¿no? Es bueno que lean ese artículo que mi hija les mandó. Y ahí está la discusión esta entre ahorro e inversión, ¿no? Donde los economistas neoclásicos de la London School of Economics están a favor del ahorro, ¿no? Así como este vato que nos gobierna, ¿no? Hay que ahorrar. Y luego también dice lo mismo para las empresas y las familias. De nuevo, no se puede gobernar un país con esa ignorancia, ¿no? Pero bueno. Las expectativas eufóricas aumentan la valoración de las empresas y hace más fácil encontrar los fondos a nueva inversión. Sí, esto es lo que genera los boom, ¿no? Especulativos, cuando hay expectativas. Entonces, las empresas piden prestado, la banca presta, ¿no? Y la bronca es que cuando esa expectativa no se cumple, ¿no? Dice, el pesimismo no solo hace más caro encontrar fondos, sino también hace más barato comprar un computador en vez que invertir en una nueva planta y equipo, ¿no? Es decir, justo lo que estamos viviendo, ¿no? Hay un predominio del pesimismo. La banca no te presta, ¿no? Y luego también muchas empresas están vendiendo, ¿no? Están vendiendo sus activos porque están cerrando, están quebrando, entonces hay compras baratos, ¿no?
Entonces también muchos van a, en vez de invertir, pues van a, siempre en las crisis, me acordé de los pirañas allá en Chile, ¿no? Cómo se hicieron riquísimos justo comprando empresas en quiebra. Y aquí va a pasar lo mismo, ¿no? Aquel que tiene liquidez, aquel pues, va a comprar empresas que pueden ser factibles de mantener, recuperar en contexto de crecimiento, y le están comprando baratas ante el quiebre y cierre que se está dando, ¿no? Keynes era escéptico a que el libre mercado con la guía de una política monetaria contracíclica sería capaz de mantener la inversión en un patrón de crecimiento estable, ¿no? Es decir, cómo la política monetaria por sí sola es incapaz de generar condiciones de crecimiento, ¿no? Keynes lo señala muy, muy claro, tanto en la teoría del dinero como en la teoría general, ¿no? Se requiere de incremento del gasto público para actuar en forma contracíclica. Y resulta que eso se evidenció en el 2008, 2009, cuando la Reserva Federal bajó la tasa de interés a 0.25%, y inyectó liquidez y por sí sola fue incapaz de frenar la crisis. O sea, tuvo que actuar el gobierno con gasto público deficitario del 10% para incrementar demanda y así poner un tope a la crisis, ¿no? Y no por nada hoy día todo el mundo también, bueno, todo el mundo, digo, muchos países están actuando igual. Baja tasa de interés, gana cero, con gasto público deficitario. Estaba viendo cómo Chile trae un déficit fiscal de 9.6%, Brasil trae un déficit fiscal de 16.5%, ¿no? Pues no se digan los países europeos, el mismo Reino Unido, 20%, Estados Unidos, 20%, ¿no? Y aquí te trabajan con austeridad fiscal, carajo, ¿no? Y luego este economista que no sé cómo se pronuncia, Von Blogger, que es muy bueno, el vato señala cómo la demanda por crédito es inelástica a altas tasas de interés, pero esto se da en contexto de crecimiento, ¿no? De donde dice que la cantidad demandada cae muy poco en altas tasas de interés. De hecho, fíjense, aquí me viene a la mente cuando yo estuve en Brasil en una estadía en el 93. Fíjense, en el 93 en Brasil se dio una inflación anualizada, una inflación anual de 1.840%. La tasa de interés mensual eran 45%, ¿no? La inflación era 45%, la devaluación era igual, más o menos, 48%, mensuales, mensuales. Y en el 93, la inversión fija bruta creció en 10% y la actividad económica en Brasil creció en el 93 con esa inflación, creció alrededor del 5%, ¿no? Y tuvieron un superávit de comercio exterior de 15,000 millones de dólares, ¿no? Justo, ¿no? Es decir, a pesar que la tasa de interés era altísima, repito, 45% mensual, hubo un crecimiento de la inversión. ¿Por qué? Porque estaba habiendo incremento del gasto público, ¿no? Estaba habiendo devaluación que te mejoraba la competitividad para incrementar exportaciones, para proteger la producción nacional frente a importaciones y, repito, y hubo un crecimiento de la inversión y crecimiento de la actividad económica, ¿no? Pero, repito, todo está en función de las expectativas, ¿no? Pero en el contexto actual, que tenemos alta tasa de interés, pues lógico, ha caído tremendamente la demanda por crédito, porque va acompañada esa alta tasa de interés con la contracción del gasto público y no hay expectativa alguna, ¿no? Entonces, otra cita de Krotin del 86 arguye que el crédito es un acelerador y un desestabilizador de la acumulación, ¿sí? O sea, cuando en contexto de crecimiento se te aumenta la disponibilidad crediticia, pues te viene a impulsar más la inversión, acelera más la actividad económica y también te actúa como desestabilizador, que es justo lo que está aconteciendo. En contexto de contracción económica, la banca te deja de prestar y también dejas tú de demandar crédito y entonces pues te lleva a acentuar la caída de la actividad económica como está aconteciendo, ¿no? Dice, en un repunte acelera la acumulación, incrementa las expectativas de ganancia e incrementa la relación de endeudamiento que puede generar un boom descontrolado, ¿sí?
Entonces, repito, en contexto de crecimiento, aumenta las expectativas de ganancia, entonces tú pides más crédito justo para aprovechar ese crecimiento, te aumenta la relación de endeudamiento y dice aquí que puede generar un boom descontrolado. Pues sí, porque si de repente ese boom, o sea, sigues tú esperando más y más ganancia, llega un momento en el cual ya no se realizan las ganancias, ¿no? Y pum, caes, ¿no? Tal como se evidenció en el 2008-2009, ¿no? Entonces, dice, si el crédito es rápidamente retirado, o si las ganancias son menores a lo esperado, eso lleva a una ruptura en el sistema, debido a los compromisos cuando la cadena de pagos es quebrada, ¿no? O sea, si ya no generas ingresos para poder cubrir tu deuda, pues lógico, caes en insolvencia, te restringen el crédito y te embargan, etcétera, ¿no? Entonces, el crédito es una fuerza potencialmente desestabilizante, ¿no? Pero así, de nuevo, ¿no? O sea, así como el crédito es importante para incrementar la inversión y promover el crecimiento económico, ¿no? La bronca son los límites, ¿no? O sea, si caes en ese boom, que llega un límite en el cual ya no se concretan los ingresos esperados, pues lógico, se te derrumba todo, ¿no? Entonces, yo diría, hoy en día es importante que el gobierno, repito, gaste, que emita deuda en la perspectiva de frenar la crisis y al recuperar la actividad económica va a generar ingresos para pagar ese crédito, ¿no? Pero repito, siempre y cuando se canalice a impulsar la esfera productiva y no como está haciendo el gobierno, deuda para pagar deuda, carajo, ¿no? Ahí pues, recreas la crisis, ¿no? Que fue justo lo que pasó en la década de los 80. ¿No? La deuda interna y externa se disparó tremendamente en los 80. O sea, la devaluación que se instrumentó para generar un superávit de comercio exterior para pagar la deuda externa, esa devaluación te encarecía el costo de la deuda externa, te presionaba más negativamente las finanzas públicas, que te llevaba a emitir deuda interna y con alta tasa de interés para que el capital no se fuera ante la devaluación. Entonces se llegó a un déficit fiscal del 18% del PIB, ¿no? Pero era un déficit financiero derivado del costo de la deuda pública interna y externa, ¿no? Entonces, pues lógico, pues eso nos llevó, repito, al estancamiento, la crisis. A diferencia, repito, de un déficit fiscal o una deuda en favor de la esfera productiva, ¿no? Porque eso sí te va a generar condiciones de crecimiento para crear mayores ingresos para pagar la deuda, ¿no? Y disminuir el déficit. Entonces aquí nos señalan la hipótesis de la inestabilidad financiera de Minsky, ¿no? Dice, como en el enfoque como en el enfoque de Keynes, las fluctuaciones de la inversión derivan en el ciclo económico. O sea, ahí Minsky retoma esto, lo desarrolla de Keynes, como el ciclo depende de las fluctuaciones de la inversión. Y en Minsky, en cada unidad económica, es decir, cada empresa toma decisiones en activos que son esperados a generar flujos de ingresos. O sea, ellos toman decisiones de inversión en torno a ingresos esperados y emiten deuda, emiten obligaciones con el compromiso de pagar flujos del servicio de la deuda, ¿no? Es decir, en torno a decisiones de inversión, tú te endeudas, ¿no? Y estás obligado a qué? A pagar las obligaciones que se derivan de dicha deuda, ¿no? Entonces, Minsky desarrolló una clasificación de unidades económicas, o sea, de empresas en función de 3 posiciones en sus hojas de balance. Es decir, las empresas hedge son aquellas que sus ingresos esperados son suficientes para pagar el principal y el interés del crédito, ¿no? Es decir, una empresa solvente. Y las empresas especulativas, donde los ingresos esperados solamente te permiten cubrir el pago de intereses, pero no te permiten cubrir el pago de amortizaciones del principal, ¿no? Y las empresas Ponzi son donde los ingresos esperados no son suficientes ni para pagar el costo de la deuda ni para pagar el capital, ¿no? O sea, no puedes pagar ni el principal ni el costo de la deuda. O sea, ¿y qué es justo lo que está pasando? Pues las empresas que eran solventes,
cuyos ingresos les permitía pagar el costo de la deuda y el principal, al ver disminuidos sus ingresos, pasan a ser empresas especulativas, donde solamente le permite pagar intereses y postergan el pago del capital, ¿no? Pero resulta que en la crisis actual, desde mi perspectiva, la gran mayoría cayó al efecto Ponzi, cuyos ingresos no les permiten ni pagar capital, ni pagar los intereses de dicha deuda, ¿no? Entonces, no por nada la banca les dio 6 meses de gracia y actualmente tuvieron que recurrir a partir de octubre a reestructurar la deuda y la banca está capitalizando intereses y capital. Entonces, la deuda pasa a incrementarse potencialmente en un contexto donde los ingresos siguen cayendo, ¿no? De una estructura financiera robusta hacia una estructura financiera frágil, dominada por posiciones especulativas y Ponzi, ¿no? Dice, es central en la exposición de Minsky, dice, es un reconocimiento que el desarrollo de un gran banco central y el gran gobierno ayudan a moderar las fluctuaciones cíclicas, ¿no? Es decir, Minsky desarrolla en sus trabajos el efecto, el papel que el gobierno y los bancos centrales tienen para con esa cuestión no puedo respirar. No, por eso, pero bueno, ya le abrí. Okay. Perdón, es que aquí los quehaceres domésticos, es que la señora está haciendo la limpieza y de repente me sentí asfixiado, entonces ya tuve que abrir la ventana de... Ay, perdón. Entonces decíamos, Minsky en sus trabajos hace bastante énfasis a la importancia del gran gobierno y del gran banco central justo para ayudar a moderar las fluctuaciones cíclicas, ¿no? Es decir, cómo los bancos centrales deben incrementar liquidez, deben bajar la tasa de interés, cómo el gran gobierno debe trabajar con gasto deficitario para incrementar demanda y así, repito, estabilizar el ciclo, estabilizar la economía, ¿no? Entonces, el Banco Central ayuda a atenuar los defaults y las bancarrotas, actuando como prestamista de última instancia, ¿no? Ahora, aquí la bronca es la siguiente, ¿no? Que los bancos centrales siempre actúan en favor de los bancos, ¿no? Pero o no te actúan como prestamista de última instancia, que fue lo que aconteció en el 2008-2009, aquellos familias que perdieron sus hipotecas y perdieron sus casas. No te actúan en favor de evitar una fuerte caída de la capacidad productiva o evitar alto desempleo, ¿no? Es decir, el Banco Central como el gran gobierno pues deben actuar en la perspectiva de apoyar la esfera productiva, de apoyar la generación de empleo para que haya un crecimiento de ingreso tal que haga frente al pago de la deuda y así evitar las crisis de insolvencia recurrentes que se presentan en todos los países, ¿no? Entonces aquí señala cómo los déficits y los superávit fiscales actúan en forma contracíclica, ayudan a estabilizar los flujos de ingreso. Es decir, el déficit público es necesario en condiciones de contracción económica y el superávit fiscal, pues cuando la economía está sobrecalentada, pues el gobierno tiene que restringir su gasto para evitar presiones inflacionarias y presiones sobre el sector externo, ¿no? Dice, en Minsky, la función más importante del Banco Central es parar las corridas bancarias y evitar la venta de activos, ¿no? Sí, justo qué es lo que está aconteciendo hoy en día en el caso de México, ¿no? O sea, el Banco Central está preocupado de qué, de tener grandes reservas internacionales para mandar señales a los mercados de que se puede asegurar la convertibilidad peso dólar al tipo de cambio existente, ¿no? Y así evitar corridas bancarias, a raíz de la pregunta que hacía Antonio, ¿no? Y también, repito, actúa para evitar la venta de activos, o sea, cómo inyectó liquidez al sistema bancario en abril por 750,000 millones de pesos
para evitar, y también, o sea, inyecta liquidez y ahí está, la misma bolsa de valores ya recuperaría en relación a la situación que enfrentó en los meses de abril y mayo, ¿no? Y así actúan todos los bancos centrales a nivel mundial, ¿no? ¿En favor de quién? Del sector financiero, ¿no? Dice, prestar, o sea, ahí está, dice, prestar a las instituciones financieras tal que puedan comprar activos financieros y poner un piso a los precios de los activos y evitar la deflación de deuda. Dice, el gran gobierno, con su política fiscal, puede poner un piso a la demanda agregada para que la recesión no se vuelva una gran depresión. Y aquí en el caso nuestro, pues lógico, la crisis estamos cayendo en una gran depresión, que no va a haber recuperación en forma de V por mucho tiempo, ¿no? Vamos a una situación de L, en una situación de estancamiento, ¿no? Prolongado en el momento en el cual el gobierno siga con su política de austeridad fiscal y el Banco Central siga con su política de alta tasa de interés. Entonces, Minsky identificó 3 efectos de los movimientos contracíclicos de la política fiscal en una recesión. Dice, pregunta, ¿le cierro la puerta por la cuestión del perro o escuchan bien? Se escucha bien. ¿Se escucha bien? Bueno, ok. Bueno, porque a mí sí me está molestando ese perro. Pero bueno, el efecto ingreso y empleo. Dice, cuando el gasto aumenta y los impuestos bajan, en una recesión, dice, o sea, es importante, o sea, que el gobierno aumente el gasto, ¿sí?, y baje los impuestos en una recesión. Dice, ello ayuda a mantener el ingreso del sector privado y el empleo, ¿no? Pero aquí, en el caso nuestro, el gobierno está afectando, no está originando ningún efecto ingreso ni empleo. Ni está apoyando a las empresas que están quebrando, ni está creando empleo a los que están quedando desempleados. Minsky pone énfasis en el estabilizador automático en vez que en el estímulo del gasto fiscal discrecional. O sea, ¿en qué consiste el estabilizador automático? Híjole, perdón, espérame tantito. Perdón. ¿En qué consiste el estabilizador automático? Sí. En un contexto de crisis, de estancamiento, el gobierno termina recaudando menos, ¿no? Porque recaudar menos surge de nuevo el déficit fiscal y pasa a actuar como estabilizador automático, ¿no? Y luego también, en contexto de crisis, te aumenta el desempleo y ello lleva al gobierno a ¿qué? Pues a incrementar el gasto social para paliar los problemas del desempleo, ¿no? Y entonces, al aumentar el gasto social, pues de nuevo surge el déficit fiscal y actúa como estabilizador automático. Pero vemos que en el caso nuestro, el gobierno evita a toda costa que resurja el déficit fiscal, ¿no? A la disminución de los ingresos tributarios responde contrayendo más el gasto público, ¿no? ¿Justo para qué? Pues para mantener la austeridad fiscal y mandar señales a los mercados financieros de que somos buenos pagadores, ¿no? Ahí Perdón, está, ¿no? no sé cuánto tiempo, cuántas láminas hacen falta, pero solo quiero recordar que faltan 8 minutos y no sé si hay preguntas también. Uy, perdón, aquí. Es que iba a ver aquí cuántos, no, estamos en la penúltima. Estamos en la Seguro hay penúltima, preguntas, solo quiero que también haya tiempo. Sí, reconocer que tal vez haya preguntas y queda poco tiempo. Bueno, falta una ponencia, digo, una transparencia nada más, ¿no? Termino y preguntas, ¿no? ¿Sí? Digo, porque dejarla en la penúltima para preguntas. Ya se me fue, carajo. Perdón.
Bueno, ¿preguntas? Doctor, yo te haría una pregunta. ¿Qué opina respecto a esta iniciativa que se está pues tratando de consolidar a través de diferentes grupos sociales, organizaciones sociales, que tiene que ver con reformar la ley minera en este país, particularmente el artículo 6º que pues de cierta manera impide a que Perdón, Renata, es que nos vamos a desviar de lo que estamos hablando, ¿sí? Sí, está bien, pues. Adiós. Entonces, déjame terminar y entonces vamos a preguntas generales, ¿sí? Bueno, entonces estamos hablando del estabilizador automático, ¿no? Entonces, decíamos, el estabilizador automático incluye pagos de transferencias, ¿no? Lo que decíamos, bienestar, seguro de desempleo, que aumentan automáticamente cuando el sector privado pierde empleos. Bueno, aquí nosotros no tenemos seguro de desempleo, ¿no? Pero, repito, se presenta en muchos otros países. Dice, el ingreso tributario automáticamente cae cuando disminuye el ingreso del sector privado, o también se incluye el aumento del costo de la deuda cuando el gobierno aumenta su deuda debido al déficit fiscal, lo que provee ingresos a los poseedores de bonos en el sector privado. Entonces, este es cuando se presenta este estabilizador automático, ¿no? Resurge el déficit y sigue contrayendo el gasto público. El efecto de flujo de efectivo. Dice, en una recesión, los pagos del gobierno al sector privado ayudan a proveer el efectivo necesario para hacer pagos. Es decir, el gobierno, pues sí, pagos y evita su quiebra, ¿no? Cosa que, repito, en nuestro caso no acontece. Y luego está el efecto portafolio. El déficit fiscal en la recesión proveen activos seguros y líquidos al sector privado. Es decir, cuando el déficit fiscal se presenta, el gobierno emite deuda y esta deuda es adquirida por el sector privado, ¿no? Entonces, aquí está diciendo, el déficit fiscal crea riqueza financiera del sector privado, acumula bonos, ¿no? O sea, el sector privado se ve beneficiado tanto por el incremento del gasto como por la deuda que quiere el gobierno y obtiene una tasa de interés por ella. Dice, la política fiscal del gran gobierno puede ser una herramienta poderosa y mucho de la estabilidad ocurre automáticamente. Si esos estabilizadores no son suficientes, tienen que ser apoyados por incremento del gasto y disminución de impuestos. Cosa que, repito, para nada acontece en el país. El gobierno no está ni aumentando el gasto ni disminuyendo impuestos. Minsky creyó que la regulación y supervisión de los mercados financieros es un complemento necesario a la intervención del gran Banco Central y del gran gobierno. Es decir, cómo son importantes estas intervenciones, dice, para evitar el riesgo moral que lleva al sector financiero a especular cuando ve todo asegurado. La bronca es esa, ¿no? Que el sector financiero siempre sabe que el gobierno va a actuar en su rescate, ¿no? Entonces sigue actuando, sigue especulando, ¿no? Porque sabe que el gobierno va a entrar al rescate, el Banco Central va a entrar al rescate para evitar una crisis mayores. Entonces de ahí que Minsky dice la importancia de regular y supervisar los mercados financieros, ¿no? Justo para qué, para que no especulen, ¿no? Porque esta cuestión del riesgo moral es una cuestión muy importante, ¿no? Porque el sector financiero dice, no, al cabo el gobierno me va a rescatar, que es justo lo que López Obrador ha dicho, no, ahora no lo voy a rescatar. Pero resulta que el gobierno tiene que diferenciar entre unos y otros, carajo, ¿no? O sea, no debes rescatar el sector financiero especulativo, pues no. Pero sí tienes que rescatar la esfera productiva, porque está habiendo destrucción de capacidad productiva, está habiendo destrucción de generación de riqueza, está habiendo destrucción de generación de empleo, ¿no? Bueno, ahora sí ya terminamos, ¿no? ¿Comentarios, preguntas? Hola a todas y todos. Bueno, tengo un comentario un poco general. Me parece bien interesante toda la temática de esta sesión, ¿no? Que va desde entender la naturaleza inestable de la economía capitalista, por un lado, y la otra es distinguir entre momentos de inestabilidad, ¿no? Entonces, creo que aquí la contribución de Keynes y compañía, pues es muy interesante porque surge
de un momento histórico muy particular, que era la combinación que dice ahí, la deflación de la deuda más recesión económica, ¿no? Entonces, no sé si ustedes compartan o tú, Arturo, compartas esta idea de que estamos también en una situación histórica similar a la de la Gran Depresión, en el sentido de que es una realidad social, económica, que rompe paradigmas, ¿no? Porque una cosa es responder a una crisis, digamos, convencional, que deriva de la naturaleza del sistema capitalista inestable, a encontrarnos con una situación real muy particular, ¿no? Entonces ahí les compartí un paper sobre Joseph Stendhal, que es como esta autora, Shapiro, quien lo escribe, habla de este economista como un economista de su tiempo, ¿no? Entonces yo creo que las grandes ideas para entender nuestra realidad surgen de responder a un contexto histórico muy, muy, muy particular, ¿no? Entonces, en este contexto, responder con el enfoque keynesiano nos puede resultar pues muy, muy efectivo, ¿no? Porque es atender la economía real en lugar de la economía especulativa, financiera, no real, ¿no? Tenemos el tema aquí de la preferencia por la liquidez, que es lo que ocurre en situaciones reales como la de hoy y como la que ocurría en la Gran Depresión, ¿no? O sea, prefieres mejor mantener tu dinero líquido a invertirlo en un proyecto futuro, porque no hay expectativas positivas en el corto plazo, ¿no? De ahí que la gran contribución de Keynes fuera el tema de las expectativas a corto y largo plazo, ¿no? Entonces, aquí esta preferencia por la liquidez, pues es inevitable, ¿no? No sé si tú compartes esta visión y la respuesta entonces sería la intervención del gobierno con gasto público. Sí, pero ¿y qué más? Esa fue la respuesta que dio Keynes en su momento, ¿sí? Y por la situación que se presentaba, ¿no? Que era el periodo de entreguerras, ¿no? Hay destrucción de la capacidad productiva por una situación de guerra, o sea, estamos hablando de una situación social, no meramente de combinación de variables económicas, y aquí estamos también en una situación particular, que no es de guerra, pero es de pandemia, ¿no? Entonces, su opción fue esa, gasto público. Nosotros en esta situación especial, aparte del gasto público, ¿qué otra cosa podríamos imaginar para responder a esta situación particular, social, histórica? Mira, bueno, yo he venido escribiendo sobre la cuestión esta de la pandemia, las tres crisis ecológica, económica y de pandemia, y ahí yo he señalado que la problemática actual viene a replantear todo el proceso de globalización en el cual estamos. Es decir, viene a replantear la libre movilidad de mercancías y capitales. Porque en un contexto de incertidumbre, el capital sale de las economías más débiles y se refugia en las economías más fuertes. Y no por nada se dio la devaluación del peso del 18 a 25%, y no por nada el Banco Central mantiene alta tasa de interés para que el capital venga y no se vaya. Y eso nos viene a profundizar más la actividad económica. De ahí que yo me he venido pronunciando por el control de cambios, ¿no? Es decir, que no es factible en un contexto de incertidumbre y de crisis como lo estamos viviendo, seguir manteniendo la libre movilidad de mercancías y capitales. En el sentido que efectivamente el mero incremento del gasto público no va a ser la solución, porque en un contexto de economía abierta se te filtra de importaciones y no te genera efectos multiplicadores internos en favor de la producción, en favor del empleo, ¿no? Y también me he pronunciado por tasa de interés de cero, ¿no? Y para tener tasa de interés de cero y que el capital se te vaya, tienes que poner control de cambios, ¿no? Ahora, de hecho, en este artículo que Angie les mandó en su correo del debate de Keynes con los de la escuela, de la London School of Economics, Keynes se pronuncia por políticas arancelarias, ¿sí? Y los de Robbins y de toda la gente de la London School of Economics en contra, ¿no? Dice, no, dice, estás escribiendo, estás hablando en contra de los paradigmas clásicos de libre comercio, ¿no? Y repito, de que vamos, de que
esta crisis va a llevar a muchos países a políticas proteccionistas, no tengo la menor duda. Están enfrentando altos niveles de desempleo y para crear condiciones de empleo. Y luego en un contexto de pandemia, ¿qué fue lo que pasó? La pandemia se da inicialmente en China, que es el principal o segundo socio comercial de todos los países a nivel mundial, dejó de abastecer insumos y paró los procesos productivos. Los procesos productivos se dieron en el resto del mundo antes de la pandemia. ¿Justo por qué? Porque dejaron de recibir abasto de insumos. Que generalizar el cierre por la pandemia, ¿no? Entonces eso va a llevar a muchos países también a desarrollar internamente, asegurar el abasto interno de muchos insumos y para ello van a tener que revisar la apertura comercial. Entonces estaríamos frente a la posibilidad de un replanteamiento de globalización, podríamos decir, o desglobalización. Sí, que de hecho ya venía esa crítica de la globalización desde antes de la crisis de 2008-2009. ¿Por qué? Porque nos ha llevado a menor crecimiento, nos ha llevado a tener menos industria, menos generación de empleo, menos salarios. Y con la crisis de 2008-2009 se acentuó más la necesidad de replantear todo, pero se volvió a crecer a partir de 2010 y todo el mundo se olvidó de replantear el proceso de globalización. Pero, repito, y hoy nos debe de llevar a replantear el proceso de globalización a nivel mundial y no se está dando ese replanteo, no se está dando, ¿no? Porque yo estoy siguiendo ahí varias revistas por la web y no hay un replanteo generalizado con respecto a encarar de raíz, evitar la problemática que estamos enfrentando, ¿no? Y luego también, ¿no? Pues, si no erradicas la pandemia, no puedes retomar crecimiento económico alguno en ninguna parte, ¿no? Hay dos preguntas. Ay, perdón. Bueno, hay dos preguntas. Una me la mandaron por mensaje, pero Cuauhti, si quieres, habla, por favor. Sí, gracias, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes. Bueno, dos comentarios. El primero tiene que ver con la cuestión que mencionaba. Nunca menciona a Marx. Hay un artículo interesante de Peter Kingsley que precisamente relaciona cómo se complementan para explicar el funcionamiento de una economía capitalista, las teorías de Marx y de Keynes, la teoría de la posibilidad y la teoría de la demanda. Me parece que es importante a la luz de este capítulo, que también me pareció interesante. Y el siguiente comentario tiene que ver con Perdón, lo que yo dije es que Keynes leyó El Capital antes de escribir la teoría general. Sí, y sí. no lo cita, y no lo cita. O sea, él copió toda la estructura del Capital para su obra, pero a él le dio otro lenguaje, ¿no? Y solamente lo cita en dos citas de página, pie de página, solamente para criticarlo, ¿no? De hecho, hay un artículo de un japonés del mismo año, del 36, donde dice todo este proceso de la teoría monetaria de la producción lo saca de Marx. O sea, el DMD' lo saca de Marx, o sea, sin mencionarlo tal cual, pero la teoría monetaria de la producción de Keynes viene del DMD', ¿no? Y así, un montón la teoría general empieza con la teoría del valor, carajo, ¿no? Pero bueno, sigue tu segunda intervención. Sí, claro. Bueno, precisamente el artículo que menciono considera que son complementarias las dos teorías. Sí. Y respecto de, el segundo comentario tiene que ver con precisamente lo que Albert Hirschman pues desarrolla respecto del papel del Estado en el proceso de desarrollo, pues que existe tendrían que existir dos funciones, una que sería una función desequilibradora, o sea, perdón, una función para iniciar el crecimiento y otra equilibradora que tendría que ver con la restauración precisamente del equilibrio, pero eso también se relaciona con
el carácter de, pues, de una programación completa, ¿no? De la economía y no, de considerar, pues, el análisis como compartimentos estancos. Me parece que también ahí hay que considerar este análisis respecto de, pues un poquito conectando con el comentario anterior, ¿no? O sea, como que sigue, ¿no? Pues me parece que esta sería también una buena línea para indagar respecto de, junto con también Kalecki, ¿no? Que habla del desarrollo, bueno, más bien de la estrategia de desarrollo económico en los países subdesarrollados, ¿no? Ese sería pues Sí, mi sí, sí. comentario respecto Sí, de sí. No, sí, 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 sí. Sí, sí. Muchas gracias, Doc. No, al contrario. No, y luego está la cuestión esta de que cómo o el proceso de globalización nos ha llevado a la destrucción de planta productiva, nos ha llevado a la desindustrialización, tanto países desarrollados como subdesarrollados, la industria se fue a China, se fue a Asia, y luego más en el caso de México, América Latina, eh, sí, estamos más subdesarrollados de los que estábamos en el 80, ¿no? O sea, tenemos menos capacidad productiva, dependemos de las variables externas, no tenemos manejo soberano de la política económica que te lleva a replantear todo, ¿no? O sea, y replantear todo implica poner el centro, ¿qué? Pues la esfera productiva y el pleno empleo, ¿no? Entonces hay que retomar políticas industriales, políticas agrícolas que no son posibles dentro de la libre movilidad de mercancías y capitales. ¿Sí? Perdón, alguien iba a hablar. ¿Tania, ibas a hablar? Sí, Ah, ya. nada más, solo para retomar un punto que me pareció muy fundamental, muy importante, que dices que es importante replantear el gasto público en un contexto de economía proteccionista, ¿no? Para que pueda surtir los efectos deseados esta medida de gasto público, ¿no? Eso me resulta muy interesante, nuevo, en lo que he escuchado últimamente, y quiere decir que pues, por sí mismo el gasto público en el contexto que atravesamos sería insuficiente, ¿no? Por esto que comentas, que hay filtraciones, porque estamos todavía articulados a la economía externa, ¿no? Entonces tendría que ir acompañado de algunas medidas muy claras de proteccionismo para que pueda rendir los efectos deseados, ¿no? Y tal vez también ahí replantear el tema del crecimiento económico, ¿no? O sea, que en lugar de poner el foco en el crecimiento económico, fuera el foco en otro tipo de visión de bienestar o de prosperidad económica, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que esperamos del crecimiento económico es que sea un paso hacia el desarrollo, ¿no? No es en sí mismo el desarrollo y tampoco genera en sí mismo el bienestar, ¿no? Entonces, solamente como un paso anterior a esos, para conseguir esos fines. Entonces, esto que mencionas sí me parece como algo fundamental de tomar en cuenta. O sea, la combinación gasto público con medidas proteccionistas, que creo que no sé, no lo había escuchado antes. Gracias. Es que no me lees, Tania. ¿Alguien más? Sí te leo, pero sabes, o sea, esa combinación no la había escuchado así de clara y de conectada, ¿no? Así como, bueno. Me llegaron una pregunta al chat para que la lea. Luis Lara pregunta, se habla de que el gobierno tiene que gastar. Mi pregunta es, ¿en qué se tiene que gastar? Esa es la pregunta. Mira, en generar empleo para todo aquel que lo busque no lo encuentra, ¿no? Y hay un montón de formas para generar empleo, ¿no? Tienes que permitir que las empresas posterguen el pago de impuestos y de prestaciones para evitar el cierre y quiebre de empresas. Y eso va a llevar a déficit fiscal, que el gobierno no quiere, no acepta eso por lo que caería en déficit fiscal, ¿no?
El gobierno tiene que incrementar el gasto, ¿no? Tiene que incrementar el empleo, tiene que incrementar salarios, ¿no? Tiene que apoyar. O sea, ve tú, bueno, yo estuve participando ahí en 2 debates en el Parlamento Abierto y era impresionante cómo los líderes de las asociaciones de productores agrícolas, del sector minero, del sector forestal, del sector salud, de todos los sectores de la economía, ¿no? Todos de desarrollar el sector agrícola, el sector forestal, el sector salud, apoyar la ciencia y tecnología, o sea, desaparecieron los fideicomisos, carajo, ¿no? Es fundamental el apoyo a la ciencia y tecnología. Un país que no desarrolla ciencia y tecnología está condenado al atraso, ¿no? Entonces hay un montón de rubros, ¿no? Donde ve tú cómo el gobierno ha venido disminuyendo el presupuesto en aras de tener la austeridad fiscal y ha desatendido un montón de sectores productivos. Y por lo tanto eso te termina frenando la actividad económica, ¿no? Entonces sobra, ¿no? El número, o sea, de hecho la teoría moderna del dinero te dice, ¿qué tanto gasto público deficitario? ¿No? Te dice, el suficiente para generar pleno empleo, ¿no? ¿Acompañado de qué? Acompañado de que tienes que fomentar la planta productiva, porque ese mayor empleo te va a generar incremento de demanda, y si no hay capacidad productiva para satisfacer esa mayor demanda, te va a generar presiones inflacionarias o presiones sobre importaciones. Entonces, de ahí que tú tienes que apalancar el sector agrícola, el sector productor de bienes de consumo esencial, para incrementar la producción y que venga a satisfacer la mayor demanda generada por el mayor generación de empleo, para evitar presiones inflacionarias, ¿no? Y de nuevo, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Oye, veníamos importando 450 mil millones de dólares, importaciones por 450 mil millones de dólares. Eso es un potencial tremendo para crecer vía sustitución de importaciones, ¿no? Para producir internamente los bienes que estamos importando, ¿no? Porque si tú sigues con déficit de comercio exterior, déficit de cuenta corriente, vas a seguir dependiendo de entrada de capitales. Y al depender de entrada de capitales no puedes bajar la tasa de interés, ¿no? ¿Por qué el Banco Central tiene alta tasa de interés? Pues para que venga el capital y pueda financiar el déficit de cuenta corriente, carajo, ¿no? Y mantener estable el tipo de cambio, ¿no? Entonces eso te impide condiciones de crecimiento. Entonces tú tienes que disminuir las presiones negativas sobre el sector externo. Y por eso tienes que incrementar la esfera productiva nacional, tienes que incrementar la productividad, tienes que sustituir importaciones para disminuir el déficit de comercio exterior y depender menos de la entrada de capitales y no estar dependiendo de las calificadoras internacionales, que son las que te califican en función de si tienes acceso o no tienes acceso a los mercados financieros internacionales. La bronca es esa, que la política económica nos ha llevado a ¿qué? A depender de entrada de capitales, a tener que recurrir a los mercados financieros internacionales. Y para recurrir a los mercados financieros internacionales tienes que tener la aprobación de las calificadoras, ¿no? Y las calificadoras te imponen ¿qué? Pues políticas de austeridad fiscal para asegurar condiciones de pago de la deuda, ¿no? Te imponen ¿qué? Condiciones de estabilidad de la moneda, alta tasa de interés para mantener la estabilidad del tipo de cambio y que el capital siga llegando para que tú puedas pagar lo que debes, ¿no? Entonces, repito, de ahí la importancia de saber economía, ¿no? ¿No? Y porque son unos ignorantes los que nos han venido gobernando y nos gobiernan, ¿no? ¿A dónde nos están llevando? ¿No? ¿Algún otro comentario, pregunta? Bueno, ya nos pasamos 17 minutos. Bueno, les comunico que mañana voy a tener 2 presentaciones de mi libro de austeridad fiscal. Uno a las 11 en una de las FES que tiene la UNAM allá por, no sé cómo se llama, la que está por la salida a Querétaro. Y otra a las 2 de la tarde con la Facultad de Economía de Yucatán, de Mérida, Yucatán, ¿no? Es a las 2 de la tarde, ¿no? Entonces, bueno, le pedí a Angie que pusiera ahí en el chat del Zoom. No pude ponerlo, no lo pude descargar en mi computadora, pero lo voy a enviar por correo ahorita. Algunos ya se los mandé, ¿no? O sea, lo que yo tengo aquí, ya se les mandé el link de las 2 de la tarde. Y de hecho, ahí pusieron 17 de octubre, es 17 de noviembre, que es mañana, ¿no?
a las 2 de la tarde la presentación, si acaso están interesados. Bueno, y aquel que no tenga el libro, la UNAM lo está vendiendo y lo distribuye, lo manda a domicilio sin ningún costo, ¿no? Perdón, me está llevando el plomero que viene en camino. Don Benito, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Ah, no, pues el timbre al 401 para que le hable a la señora, porque ahorita yo estoy ocupado. Sí, por favor. Sí, gracias. Sí. Lucy, ábrele al señor. Perdón, te puse un silenciador. Tienes. Bueno, ¿alguien más? Perdón. Bueno, gracias por estar. Les comunico que cada vez hay menos, Chihuahua, hay 13 ahorita. La próxima sesión vamos a dar un brinco. El 27, 28, 29 y 30, esos 4 capítulos son sobre historia del pensamiento económico, ¿no? Son muy interesantes, pero a mí o sea, lo que me motiva más es el análisis de la política económica, ¿no? La cuestión macroeconómica, y de ahí quedamos un brinco del 26 al 31. Entonces, los últimos 3 capítulos del libro es 31, 32 y 33, ¿no? Ahora, el 31 es un capítulo muy, muy completo, muy bueno, que lo vamos a, me salieron 40 y tantas transparencias, entonces lo vamos a ver en 2 sesiones, el capítulo 31. Y el capítulo, luego seguirá el 32 en una sesión y el 33 en otra sesión. Y terminamos el curso en la segunda semana de diciembre. Y bueno, mi hija les ha mandado algunas presentaciones de todos los capítulos, ¿no? Y también los videos de las clases también están subidos en una página que ella misma les ha mandado, ¿no? ¿Comentarios? Renata, ya no hablaste, Renata. Perdón, doctor, es que sabes que también estoy terminando un boletín, pero bueno, lo que yo te quería preguntar es qué opinas de esta iniciativa que hay por parte de unas organizaciones oriundas de municipios y comunidades donde se lleva a cabo la minería para reformar la ley minera de México, principalmente el artículo 6º, que pues ahí solo le da la facultad al gobierno federal de recaudar impuestos. Ellos quieren pues eliminar este aspecto para fortalecer también lo que son las haciendas municipales y estatales, además de tener o pasar a una minería un poco más sostenible. ¿Qué opinión tendrías tú respecto a esta intención que tienen estos grupos, pues tanto de organizaciones sociales como también académicos de diversas partes del país? No, pues me parece muy, muy importante, ¿no? Que sí, que la riqueza que llegue a los municipios de donde se extrae, ¿no? Y no el gobierno recaude todos los impuestos para los propósitos que tenga, ¿no? Sino que un porcentaje significativo debe ser en apoyo a los municipios donde se encuentra dicha riqueza, ¿no? Yo creo que el diputado amigo nuestro, FEMAT, podría presentar una iniciativa de ley recogiendo las demandas de estos municipios, ¿no? Que es muy legítima. Que tú podrías elaborar esa iniciativa, ¿no? Sí, pues hay toda la disposición también pues del grupo parlamentario de apoyar la misma, nada más que volvemos a la misma situación que tú expusiste en cuanto a la visión de los integrantes de Morena, ¿no? Que desafortunadamente cayeron ahí de manera coyuntural rumbo al proceso electoral 2021 y parece que predomina la cerrazón en cuanto a qué es lo que realmente necesita México, tanto en materia económica y pues está ya calentándose también el terreno con el aspecto del proceso electoral y yo espero que ojalá sí pues retumbe pues esta fuerza que se está impulsando desde las organizaciones sociales y de la academia y que pues salga para bien, ¿no? Y que no resulte como ha resultado, como tú lo has explicado a lo largo de estas sesiones, en cuanto al aspecto principal de
de que se está peleando, ellos dicen la cuarta transformación, sí, pero la cuarta transformación ¿de qué? Si no hay una ruptura con el sistema neoliberal, se están atendiendo cuestiones innecesarias, como ya lo decías, poniendo por delante la estabilidad aparente del tipo de cambio y dejando pues ahora sí vulnerable lo que es la economía nacional, ¿no? El fortalecimiento del pleno empleo, pero falta visión. Sí, si ustedes leen, si ustedes leen el artículo que, repito, que les mandó mi hija, del debate de Keynes con los economistas de la London School of Economics, saben que se dio una unidad entre ellos justo a raíz de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Resulta que la gran mayoría de estos economistas, tanto de Cambridge como de la London School of Economics, pasan a ocupar altos cargos en el gobierno de Inglaterra, ¿no? Y resulta que los que eran bien neoclásicos terminan siendo keynesianos, ¿no? O terminan apoyando a Keynes. Robbins, que era un acérrimo en contra de Keynes, de la London School of Economics, termina trabajando junto con Keynes, lo acompaña a las reuniones de Washington con respecto a las reuniones de Bretton Woods, y termina diciéndole, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con tus posturas. El mismo Hayek, de acuerdo con toda tu política con respecto, económica respecto a la guerra, ¿no? O sea, de cómo encarar el problema de desempleo, crecimiento, etcétera, 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 ¿no? O sea, el papel que, no sé por qué mi hija me llama por teléfono si estamos aquí, carajo, ¿no? El problema es de que cómo los gobiernos consideran a los académicos, ¿no? Jugaron un papel importantísimo los economistas en Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y no solamente en la Segunda Guerra Mundial, es decir, el mismo Woodhart, que es un gran economista del Banco de Londres, jugó un papel importante para que Inglaterra no ingresara a la Unión Monetaria Europea de moneda única, ¿no? Y acá los gobiernos no han considerado a los economistas acá, o sea, han considerado a los economistas del ITAM, carajo, y de hecho ahí siguen, ¿no? El mismo Mario Delgado es economista del ITAM y ahora dirigente del supuesto partido que no es nada de izquierda, Morena, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Marx, Sí, es ese. ¿De quién es ese? Es A ver, el que no lo vi. Marx Keynes y la posibilidad de crisis. ¿De quién es? Es de De Peter Kingway. Peter Kingway. Ah, no, bueno, no lo conozco ese libro. Ah, no es el que nos mandaste a través de Angélica. No. Ah. Es un artículo, a través de Angélica, es un artículo, ¿no? Sí se los mandé por correo. Está por correo. Sí, y la sesión pasada lo mandé por el chat. Perdón. Bueno. Entonces, la cuestión es esa, ¿no? De que los gobiernos deben escuchar las diferentes posturas, o sea, académicas, ¿no? Teóricas, ¿no? Porque, repito, predomina la ignorancia, y que ignorancia que está creando muchos costos y nos va a llevar a una crisis prolongada, ¿no? Bueno, ya nos prolongamos demasiado. Media hora. Muchas gracias. Gracias. Ya quedamos 12 en total. Hola, Maida. ¿Cómo estás? No hablaste. No, hoy no hablé. Es que no me siento bien, pero el otro día sí hablo. Gracias. Bueno, cuídate. Gracias. Bueno, entonces repito, el capítulo 31, ¿no? 31. Sí, y lo vamos a ver en 2 sesiones porque está muy largo. Y es muy, pero muy bueno ese capítulo, ¿no? Sí. Ok. Entonces, muchas cuídense. gracias, doctor. Cuídate. Hasta luego. Y saludos a todos. Bye. Adiós, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Y repito, a ver, al que pueda mañana a las 2 de la tarde ahí escucha, ya hace comentarios y demás sobre la austeridad fiscal, causas y consecuencias.
Ok, nos vemos. Mandé la información por correo del evento. Gracias. Okay. Chao. Gracias. Adiós.